poder de Roma no se sostuvo solo por la espada o el escudo, se sostuvo por la ciencia, y entre todas sus creaciones bélicas hubo una máquina que no gritaba al atacar, no dejaba rastros de humo ni explosiones, solo un silbido corto, casi inaudible, seguido del caos. Su nombre era la balista. A primera vista, parecía una ballesta gigante, pero eso sería como decir que un reloj solar es lo mismo que un reloj atómico. La balista era una ecuación letal de tensión, precisión y disciplina. Era capaz de lanzar un perno de hierro a más de 100 kilómetros por hora, atravesar una línea de escudos y aún continuar su trayectoria. En el campo de batalla, no solo mataba, sembraba terror. Los enemigos de Roma temían su llegada no porque la vieran, sino porque no la veían. Una descarga podía partir una muralla, atravesar una armadura o barrer una almena antes de que el grito del impacto alcanzara los oídos. No había advertencia, solo el sonido seco del impacto y el silencio después. Pero, ¿de dónde vino esta máquina letal? ¿Fue Roma su inventora? ¿O como muchas de sus conquistas, fue una obra tomada, mejorada y perfeccionada hasta volverse imparable? Para entender la historia de la balista, debemos retroceder casi 3 siglos antes de Julio César, a las ciudades griegas, donde los primeros ingenieros militares comenzaron a convertir la mecánica en arma, donde se empezaron a tensar los primeros hilos de una historia que aún hoy nos asombra. Y si estas palabras te están atravesado el corazón como una flecha, dale like y comparte este video para seguir descubriendo el asombroso poder de la tecnología olvidada. Antes de que Roma organizara el caos con su maquinaria letal, otro mundo más antiguo y más experimental ya había vislumbrado el poder de la mecánica aplicada a la guerra. Ese mundo era el de las polis griegas, donde la filosofía convivía con la guerra y donde los primeros pasos de la artillería se dieron con una mezcla de ingenio y necesidad. Todo comenzó con un arma curiosa, el gastrafetes, literalmente era un arco de vientre. Inventado en el siglo V a.C., su diseño era simple pero innovador. Se trataba de una especie de ballesta primitiva que se apoyaba contra el torso del tirador para cargar más tensión que un arco convencional. Permitía disparar proyectiles más pesados, con mayor fuerza y precisión. Pero lo más importante era que cambiaba la relación entre fuerza humana y energía acumulada. Este principio, acumular energía mecánica para liberarla de forma controlada, sería la semilla de una revolución, una que alcanzaría su punto de inflexión no en Atenas ni en Esparta, sino en una ciudad insular, Siracusa, en Sicilia. Durante el gobierno de Dionisio I, a mediados del siglo IV a.C., Siracusa vivía bajo la constante amenaza de invasiones. Y Dionisio, un tirano con visión estratégica, hizo algo inédito: contrató ingenieros militares de tiempo completo. Estos no eran simples artesanos, eran estudiosos de geometría, física y proporciones, encargados de diseñar herramientas bélicas con base científica. Allí, en los talleres de Siracusa, nació la verdadera transformación. Los arcos tradicionales fueron reemplazados por dispositivos de torsión, grandes marcos de madera con resortes hechos de tendones o cabellos humanos trenzados. Esta torsión permitía almacenar energía mucho más densa y liberarla con una violencia contenida. Así surgieron los primeros catapultae y balistae en sentido técnico. No eran ya ampliaciones de fuerza humana, sino mecanismos autónomos de destrucción. Las primeras pruebas fueron claras. Podían lanzar pernos y piedras a distancias jamás vistas. Los enemigos detrás de murallas ya no estaban seguros. La geometría se había convertido en arma. Esta innovación no se extendió de inmediato. Los griegos usaron estas máquinas con moderación, en asedios puntuales o defensas. Aún no veían el potencial para convertirlas en parte orgánica de un ejército móvil. Pero otros sí lo harían. Muy pronto, un joven rey macedonio llamado Alejandro recogería esta herencia y demostraría lo que la artillería griega podía lograr. En el siglo IV a.C., mientras Atenas y Esparta se desangraban en guerras interminables, una ciudad-estado en el extremo occidental del mundo griego emprendía una revolución silenciosa. Esa ciudad era Siracusa,
y su líder, Dionisio I, no solo pensaba en ejércitos, pensaba en máquinas. Dionisio entendía algo que pocos tiranos de su época comprendían. La guerra no se ganaba solo con valor, sino con ventaja tecnológica. Rodeado por enemigos y sitiado por amenazas marítimas constantes, tomó una decisión sin precedentes: institucionalizar la ingeniería militar. Fundó los primeros talleres permanentes dedicados exclusivamente al diseño de armas de asedio. Fue un giro radical. Hasta entonces, la creación de máquinas de guerra había sido tarea de urgencia. Dionisio la convirtió en una ciencia organizada. A sus órdenes, arquitectos, matemáticos y herreros comenzaron a diseñar no solo variantes del gastrafetes, sino nuevos dispositivos completamente distintos. Fue aquí donde la tecnología de torsión dio su primer gran salto. Las cuerdas trenzadas de tendones, material flexible y resistente, comenzaron a usarse como resortes de torsión, y con ellas surgieron las primeras balistas auténticas. Ya no se trataba de armas personales, eran estructuras independientes, montadas sobre bastidores, capaces de lanzar proyectiles de gran masa a distancias controladas y repetidas. Estos modelos iniciales, aunque rudimentarios comparados con las versiones romanas posteriores, ya contenían los elementos esenciales de la balista: marcos rígidos, brazos giratorios, resortes de torsión y un sistema de disparo preciso. La diferencia no era solo de forma, sino de concepto. Por primera vez, el combate empezaba a ser dominado por ecuaciones y cálculos. Lo más asombroso es que, desde Siracusa, la guerra comenzaba a depender de la geometría y no únicamente del músculo. Las trayectorias, la tensión, el ángulo de impacto, todo era estudiado. El campo de batalla dejaba de ser un caos de cuerpos y aceros. Se transformaba en un tablero donde cada pieza podía actuar con control milimétrico. Sin saberlo, Dionisio y sus ingenieros habían encendido una chispa que más tarde encendería la mente de un joven macedonio, y mucho después el motor de guerra del imperio más temido del mundo antiguo, Roma. Pero antes de eso, un nombre cambiaría la historia de la artillería antigua para siempre: Alejandro. La chispa encendida en Siracusa no tardó en prender fuego en otras regiones del mundo griego, y fue en Macedonia, bajo el mando de un joven de ambición colosal, donde esa tecnología encontró su primera gran prueba de fuego. Alejandro Magno, heredero del rey Filipo II, no solo heredó un ejército disciplinado, heredó un legado de innovación militar que incluía máquinas de asedio, torres móviles y, por primera vez en la historia, artillería integrada a una estrategia de campaña activa. Lo que en Siracusa había sido experimental, en manos de Alejandro se convirtió en doctrina. Su gran demostración llegó en el año 332 a.C., durante el asedio de Tiro. La ciudad fenicia, fortificada y situada en una isla artificial, parecía inexpugnable. Sus murallas se alzaban desde el mar, y ningún ejército había logrado doblegarlas hasta que Alejandro cambió las reglas del juego. Mientras construía un gigantesco istmo de tierra para acercarse a la isla, sus ingenieros desplegaron máquinas de torsión, balistas y catapulta, montadas en torres y protegidas por escudos móviles. Desde tierra firme y desde barcazas adaptadas, estas máquinas comenzaron a lanzar pernos y piedras de gran calibre contra las defensas de Tiro. Pero no apuntaban solo a estructuras, el objetivo eran los hombres, los arqueros y defensores sobre las murallas. Por primera vez, el enemigo era atacado sistemáticamente desde fuera de su alcance, sin que pudiera responder eficazmente. La artillería griega ya no era una herramienta defensiva o improvisada. En manos de Alejandro se había convertido en un arma ofensiva de uso estratégico y sostenido. El mismo patrón se repetiría poco después en el asedio de Gaza, donde las máquinas nuevamente abrían camino antes que los soldados. Los ingenieros eran ahora parte fundamental del ejército, y la precisión de la torsión comenzaba a decidir batallas incluso antes del choque cuerpo a cuerpo. Este cambio de paradigma no pasó desapercibido. El uso táctico de la artillería ya no era una novedad, era una ventaja. Y aunque los reinos helenísticos posteriores, como el Seleucida o el Ptolemaico,
continuarían perfeccionando estas armas. Ninguno lograría lo que vendría después, porque a lo lejos otro pueblo observaba, aprendía y esperaba su momento: los romanos. Cuando Roma empezó su expansión más allá de la península itálica, no lo hizo como un imperio conquistador, lo hizo como un alumno obsesionado con el orden y la eficiencia, un observador meticuloso del poder ajeno. Y si había algo que los romanos sabían hacer mejor que nadie, era aprender observando y luego mejorar. A medida que su influencia avanzaba por el Mediterráneo oriental, las legiones romanas se encontraron con un mundo de conocimientos técnicos que superaba con creces sus tradiciones bélicas. En las campañas contra los reinos helenísticos, Roma no solo se llevó botín y territorio, se llevó sabiduría militar. Y en ese aprendizaje, las máquinas de asedio y artillería de torsión ocuparon un lugar central. Los generales romanos, pragmáticos hasta la médula, no vieron en estas armas solo un lujo para asedios largos. Vieron potencial estratégico, entendieron que no bastaba con tener una balista, había que convertirla en parte orgánica del ejército. Para Roma, cualquier herramienta útil debía ser domesticada, estandarizada y convertida en doctrina. Fue entonces cuando nació el verdadero poder de la balista, no en su invención, sino en su adaptación sistemática. Los romanos clasificaron sus piezas, definieron modelos estándar, ligeros, medianos, pesados, y establecieron procedimientos de transporte, ensamblaje y operación. Ningún otro pueblo antiguo llevó tan lejos la idea de que la artillería debía ser portátil, confiable y predecible. Y no se trataba solo de técnica. Para una civilización obsesionada con la disciplina, una máquina como la balista encarnaba el espíritu romano. Geometría, control, eficacia, una línea recta de muerte. Este proceso de transformación tomó décadas, pero fue decisivo. Donde los griegos habían sido brillantes pero dispersos, los romanos fueron sistemáticos. Lo que antes era innovación puntual, Roma lo convirtió en rutina militar. Y muy pronto la prueba definitiva de esa nueva mentalidad llegaría en un lugar simbólico, una ciudad que ya había visto el nacimiento de la balista, Siracusa. Solo que esta vez, Roma no venía a aprender, venía a conquistar. Para Roma, el asedio de Siracusa en el año 214 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, debió ser una conquista rápida. Habían derrotado ejércitos enteros, tomado fortalezas más grandes y contaban con la maquinaria de guerra más organizada del mundo. Pero lo que encontraron tras las murallas de la antigua ciudad siciliana puso en jaque toda su arrogancia militar. Al frente de la defensa de Siracusa no estaba un general, estaba un matemático, un anciano de espíritu inquieto que jamás empuñó una espada, pero que entendía la guerra como un problema de fuerzas, ángulos y palancas. Su nombre, Arquímedes. Plutarco y Tito Livio lo cuentan con asombro. Las máquinas defensivas que Arquímedes diseñó repelieron a las fuerzas romanas con una precisión tan inhumana que parecía magia. Balistas y catapultas de torsión, grúas que volcaban embarcaciones, espejos que concentraban el sol. Muchas de estas anécdotas han sido envueltas en leyenda, pero el hecho histórico permanece. Arquímedes ralentizó el asedio más de lo que Roma podía aceptar. Las balistas que él supervisó no disparaban al azar, sino con cálculos meticulosos. Ajustaban la tensión de los resortes, la inclinación de los brazos y la masa del proyectil según la distancia exacta del enemigo. Algunas versiones hablaban de impactos tan precisos que derribaban a un solo soldado sobre una torre, otras de disparos que destrozaban navíos romanos desde los muros. Lo que está claro es que, en Siracusa, la balista dejó de ser una herramienta romana para convertirse momentáneamente en su mayor pesadilla. Pero Roma es persistente. A través de traición, hambre y presión, la ciudad finalmente cayó. Y con ella Arquímedes, según la tradición, fue asesinado por un soldado desobediente, a pesar de las órdenes directas de salvar su vida. El mundo perdió a uno de los mayores genios científicos de la antigüedad. Pero Roma no olvidó lo que había visto, porque aunque vencieron a Siracusa, no vencieron su conocimiento. Las máquinas de Arquímedes fueron estudiadas,
copiadas, integradas, el imperio, una vez más, no dejaba que el talento enemigo se perdiera, lo absorbía. Y fue entonces cuando Roma tomó la decisión definitiva. La artillería no sería más un complemento, sería parte estructural de cada legión. La caída de Siracusa no solo significó la conquista de una ciudad clave en Sicilia, sino el momento en que Roma comprendió el verdadero valor de la artillería. Lo que antes era un arma de asedio secundaria o un complemento ocasional para romper murallas, pasó a ser un pilar fundamental de la estrategia militar romana. El miedo a la precisión y letalidad de las balistas diseñadas por Arquímedes se transformó en determinación para dominar esa tecnología. Roma no se limitó a copiar las máquinas que habían ralentizado su avance. A partir de entonces, la balista se integró formalmente en la estructura de la legión. Cada cuerpo de ingenieros militares, los balistari, recibió entrenamiento especializado para manejar estas piezas, desde los modelos más pequeños y portátiles hasta las gigantescas balistas de asedio capaces de lanzar pernos que atravesaban armaduras y escudos con fuerza devastadora. Este cambio doctrinal implicó una revolución táctica. Ya no bastaba con avanzar a pie, con escudos y lanzas, ni con la clásica artillería de catapultas que disparaban piedras sin precisión. La balista permitió a los generales romanos imponer un dominio a distancia, manteniendo a los enemigos bajo un fuego constante que no solo causaba bajas, sino que desorganizaba las filas, sembraba el terror y minaba la moral. El papel de la balista en la legión era claro: controlar el terreno antes de la batalla, proteger las murallas del campamento, frenar ataques y expulsar a enemigos que intentaran reagruparse. La combinación de precisión matemática y potencia brutal convirtió a estas máquinas en extensiones mecánicas del mando romano. Además, la obsesión romana con la estandarización llevó a que los diseños se perfeccionaran. Las piezas se fabricaban siguiendo estrictas medidas, los materiales se seleccionaban con cuidado y el entrenamiento de los artilleros era sistemático. No era solo tecnología, era ciencia aplicada a la guerra. Por eso, para el siglo I a.C., bajo líderes como Julio César, ninguna legión se consideraba completa sin su dotación de balistas. Durante campañas como las de Alesia y Abarico, César usó estas máquinas no solo para derribar murallas, sino para mantener bajo presión a las tropas enemigas, limitando sus movimientos y asegurando el control absoluto del campo de batalla. Así, la balista dejó de ser un arma intimidante y esporádica para convertirse en un símbolo de la disciplina y el dominio romano. Una máquina que reflejaba la filosofía militar del imperio, la precisión del cálculo, la fuerza del orden y la brutalidad del control. Detrás de cada disparo mortal de la balista no había solo madera y metal. Había manos expertas, mentes entrenadas para convertir la potencia contenida en precisión devastadora. Estos hombres eran los balistari, los artilleros romanos especializados, los verdaderos ingenieros del caos en el campo de batalla. Ser balistari no era simplemente apuntar y disparar. Era un oficio riguroso que combinaba matemáticas, física y una profunda comprensión del arma. Desde jóvenes, estos soldados recibían un entrenamiento especializado que iba mucho más allá de la puntería básica. Debían conocer la tensión exacta de los resortes de torsión, calcular la trayectoria de los pernos y ajustar la balista para condiciones cambiantes, viento, distancia, humedad en medio de la batalla. En sus manos, la balista se convertía en una extensión del poder romano. Los balistari controlaban resortes formados por tendones o cabellos animales retorcidos, empapados en vinagre para conservar la elasticidad. Ajustaban con precisión los tornos de manivela que tensaban esos resortes, almacenando una energía brutal lista para ser liberada en un disparo limpio y silencioso. Pero su rol no era solo técnico. En la batalla, los balistari eran piezas clave para el mando. Con sus disparos precisos, podían eliminar líderes enemigos, detener cargas inesperadas o mantener líneas enemigas desorganizadas bajo un fuego constante. Eran los guardianes invisibles, casi invisibles entre el caos, que dictaban desde la distancia el ritmo del combate. Además, su movilidad variaba según el tipo de balista que manejaban.
Algunos controlaban piezas pesadas montadas sobre bastidores o carros, capaces de lanzar pernos de más de 1 metro, mientras que otros se especializaban en balistas portátiles, rápidas de desplegar y perfectas para los enfrentamientos en campo abierto o la defensa de campamentos. El entrenamiento de los balistari incluía también la reparación rápida de las máquinas, la fabricación y el transporte de proyectiles, y la coordinación con la infantería y la caballería para maximizar su impacto. Era un papel estratégico, porque sin ellos, la balista no era más que un armatoste inútil. Por eso, estos soldados encarnaban la filosofía romana: disciplina, precisión y eficacia. La balista era la máquina letal, pero los balistari eran el cerebro y las manos que la convertían en terror absoluto. La balista romana no era simplemente una ballesta gigante, era una obra maestra de ingeniería, el resultado de siglos de perfeccionamiento, donde cada pieza, cada cuerda, cada tornillo respondía a un cálculo preciso. No se trataba de fuerza bruta, sino de matemáticas aplicadas al arte de la guerra. A primera vista, la balista parecía una estructura robusta de madera y metal, con 2 columnas verticales conocidas como cheekpieces. Estas columnas albergaban los resortes de torsión, hechos de gruesas cuerdas de tendones animales o cabellos humanos entrelazados y retorcidos, empapados en vinagre para mantener su elasticidad y resistencia. Esa tensión contenía la energía necesaria para lanzar pernos de hierro con una fuerza impresionante. Pero el diseño iba mucho más allá. Los brazos de lanzamiento, conectados a esos resortes, se giraban hacia atrás con una manivela llamada torno, comprimiendo la torsión con una fuerza explosiva. Al soltar el gatillo, la energía liberada hacía girar esos brazos con una velocidad brutal, disparando el perno en una trayectoria recta, silenciosa y mortal. En el centro de la balista, entre los brazos, estaba la ranura llamada canalis, una guía lisa y precisa donde se colocaba el perno, que podía medir hasta 1 metro. Este canal aseguraba que el proyectil siguiera una línea recta sin desviarse, maximizando la precisión a grandes distancias. Algunos modelos avanzados incluían refuerzos metálicos en este canal para evitar el desgaste y garantizar la exactitud repetida. El célebre arquitecto e ingeniero romano Vitruvio, en el siglo I a.C., documentó en sus escritos cómo cada parte de la balista debía respetar proporciones estrictas. Era una máquina diseñada como una ecuación: tensión, ángulo, peso y materiales trabajaban en armonía para entregar un arma que podía atravesar escudos y armaduras sin perder velocidad ni dirección. No era un disparo azaroso o impulsivo, era el resultado de un conocimiento profundo del comportamiento de materiales y fuerzas, de la física aplicada a la guerra. Una máquina letal construida para dominar con precisión quirúrgica el campo de batalla. Así, la balista se convertía en algo más que madera y metal. Era un símbolo del ingenio romano, donde la tecnología y el cálculo se unían para crear un arma que no solo mataba, sino que impresionaba por su perfección mecánica. Para entender el verdadero poder de la balista romana, es necesario mirar más allá de su apariencia imponente. Su eficacia no dependía del tamaño ni del ruido. Su fuerza residía en la precisión del mecanismo. Todo en ella estaba pensado para una sola cosa: canalizar la energía acumulada en un disparo limpio, directo y letal. El proceso comenzaba con los resortes de torsión, alojados en los bastidores verticales. Estos resortes estaban compuestos por haces de tendones animales o cabellos humanos, trenzados con cuidado y protegidos por anillos de bronce. La clave era la torsión. Cuanto más se giraban los brazos conectados a esos resortes, más energía se acumulaba. No era una flexión como en un arco común, sino una compresión interna circular que multiplicaba la fuerza. Para cargarla, los balistari usaban una manivela con torno que giraba los brazos hacia atrás hasta alcanzar el punto de tensión deseado. En ese momento se colocaba el perno de hierro de entre 60 centímetros a 1 metro de largo sobre el canal de disparo, llamado canalis. Esta guía, hecha de madera lisa o reforzada con metal, aseguraba que el proyectil siguiera una trayectoria completamente recta, sin desviaciones. Una vez cargada, se fijaba el disparador.
un gatillo mecánico ingeniosamente diseñado para resistir la enorme tensión. Bastaba con soltarlo y el resultado era inmediato. Los brazos giraban violentamente hacia adelante, liberando toda la energía en fracciones de segundo. El perno salía disparado con una velocidad que podía superar los 100 kilómetros por hora, sin silbido, sin arco de trayectoria, solo una línea recta de impacto devastador. A diferencia de las catapultas que lanzaban piedras en parábolas de trayectoria visible, la balista funcionaba más como un rifle de energía pura, dirigido a blancos específicos, defensores en murallas, formaciones enemigas, incluso equipos de artillería enemigos. Su precisión la diferenciaba radicalmente, comparada con otras armas contemporáneas como el escorpión, el onagro o las catapultas de gran tamaño. La balista era más precisa, más silenciosa y más versátil. Podía adaptarse al asedio, pero también al campo abierto. Era el arma ideal para sembrar miedo y control desde lejos, sin necesidad de contacto directo. En resumen, la balista no era un monstruo de fuerza descontrolada, era una máquina matemática, pensada para ejecutar con elegancia el caos desde la distancia. En el imaginario popular, las grandes máquinas de guerra del mundo antiguo suelen pensarse como monstruos pesados, estáticos, útiles solo en asedios prolongados, pero la balista romana rompía esa idea por completo. Era un arma de precisión, sí, pero también de movilidad y rapidez táctica. A diferencia de muchas catapultas o onagros más pesados y difíciles de mover, la balista fue diseñada pensando en su uso no solo en fortalezas, sino en plena campaña militar. Para lograrlo, los romanos desarrollaron una variedad de modelos con diferentes tamaños y pesos, desde enormes versiones montadas sobre plataformas fijas hasta balistas portátiles conocidas como carrobalista, que podían transportarse sobre carros tirados por mulas o soldados. Cada legión romana llevaba consigo su propio cuerpo de ingenieros artilleros, los balistari, y una dotación de balistas clasificadas según su potencia y función. El transporte estaba cuidadosamente planificado. Las piezas principales se desmontaban en secciones y se empaquetaban junto con herramientas, tornos, pernos y repuestos. Esto permitía que, al llegar al lugar de despliegue, los artilleros pudieran ensamblar la balista en menos de una hora, incluso en terrenos irregulares. Una vez instalada, el equipo debía nivelarla, ajustar la tensión de los resortes y calibrar la dirección de disparo. Todo esto se hacía mientras el ejército se desplegaba en otras tareas. En muchos casos, la balista comenzaba a disparar incluso antes del combate cuerpo a cuerpo, creando brechas, rompiendo líneas de escudos o eliminando objetivos clave con fuego a distancia. Pero el verdadero poder de su movilidad se revelaba en el campo abierto. Durante campañas como las de César en la Galia, las balistas portátiles permitieron a las legiones establecer perímetros defensivos mientras marchaban, proteger sus campamentos nocturnos o frenar salidas enemigas inesperadas. En pocos minutos, podían convertir un claro en una zona de fuego controlado. Los proyectiles, por su parte, eran transportados en cajas reforzadas, pernos de hierro para enemigos, piedras afiladas para estructuras y en algunos casos hasta proyectiles incendiarios improvisados. Todo estaba diseñado para la rapidez logística, otro sello romano. Para comprender el impacto real de la balista en campaña, no basta con conocer su diseño o su despliegue. Es en la batalla, bajo presión y caos, donde esta máquina reveló todo su potencial, y ningún comandante la aprovechó mejor que Cayo Julio César. Durante la campaña en la Galia, César enfrentó a enemigos numéricamente superiores, conocedores del terreno, feroces en su resistencia. La respuesta romana no fue únicamente el coraje, sino la organización, tecnología y precisión, y allí la balista fue clave. El ejemplo más célebre es el asedio de Alesia, en el año 52 a.C. César se enfrentaba a una situación única: asediar una ciudad fortificada mientras era él mismo rodeado por un segundo ejército galo. Para resistir y aplastar al enemigo en ambos frentes, diseñó una doble muralla de más de 20 kilómetros, reforzada por torres, fosos, trampas y decenas de balistas distribuidas estratégicamente.
Estas no solo atacaban las murallas de Alesia, sino que impedían salidas sorpresivas y mantenían a raya al ejército exterior. Las balistas disparaban a los mensajeros galos, a los líderes visibles, a los grupos de escaramuzadores que intentaban cruzar las líneas. Cada disparo era preciso, silencioso y devastador, creando la sensación entre los enemigos de que el propio aire podía matarlos. César lo sabía, no se trataba solo de matar, sino de quebrar la voluntad. Otro ejemplo, aunque menos conocido, ocurrió en Abarico, donde el uso de artillería ligera permitió frenar una retirada enemiga y capturar posiciones clave. Las balistas, colocadas en elevaciones, disparaban de forma continua sobre los galos que huían hacia el bosque. Allí donde el ejército romano no podía correr, la balista alcanzaba. No era solo una herramienta de asedio, se había convertido en un arma de control del campo de batalla. Estas batallas demostraron que la balista no era un lujo táctico, sino una extensión del pensamiento militar romano: precisión, orden, eficiencia. Donde otros veían una simple ballesta gigante, Roma veía un instrumento para esculpir la victoria desde lejos. Un disparo de balista no solo atravesaba carne, hueso y armadura, atravesaba también la mente, porque más allá de su precisión milimétrica o de su capacidad para destruir estructuras, la verdadera arma de la balista era el miedo. En el fragor de una batalla antigua, los guerreros podían anticipar ciertas amenazas: el rugido de una carga, el silbido de flechas, el estruendo de una catapulta. Pero la balista no advertía su presencia. Disparaba en línea recta, sin arco, sin sonido previo, sin tiempo para reaccionar. Un instante, y el centurión a tu lado caía con un perno de hierro clavado en el pecho. Otro instante, y la figura del general enemigo desaparecía como borrada por la mano de un dios invisible. Este tipo de muerte, rápida, precisa, silenciosa, tuvo un efecto devastador sobre los enemigos de Roma. En los relatos galos y germanos recogidos por cronistas romanos, aparece una constante: el desconcierto. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que mata desde más allá del alcance del ojo? ¿Cómo avanzar si cada paso puede ser el último sin aviso? El caos generado por estas máquinas no se limitaba a los combates. En los asedios, cuando los proyectiles perforaban murallas o barracones, los soldados enemigos abandonaban posiciones, desertaban o directamente se negaban a salir. Incluso los animales de guerra, elefantes, caballos, huían despavoridos ante los impactos letales y repentinos. Y este terror no era casual. Los romanos comprendieron rápidamente el valor del pánico como arma estratégica. El miedo desorganiza más rápido que las espadas. Por eso, muchas balistas eran colocadas en puntos visibles, no para ocultarse, sino para recordar al enemigo que el siguiente disparo podía ser el último. La balista no gritaba como un soldado, ni rugía como una catapulta. Era el asesino silencioso del campo de batalla, una amenaza constante que minaba la moral tanto como diezmaba las filas. Su poder no era solo físico, era psicológico, profundo, duradero. Ninguna máquina de guerra permanece eterna, ni siquiera una tan perfecta como la balista. Tras siglos de protagonismo en las campañas romanas, esta obra maestra de la ingeniería comenzó lentamente a desaparecer, no por ineficaz, sino por el cambio del mundo que la rodeaba. Durante los primeros siglos del imperio, la balista era omnipresente. Se adaptó a fortalezas, campamentos y batallas campales. Existían versiones móviles, ligeras, pesadas, todas con su función precisa. Pero ya hacia el siglo IV después de Cristo, las necesidades del ejército romano cambiaban. El imperio enfrentaba nuevos enemigos, nuevos terrenos y nuevas amenazas. Las guerras de asedio daban paso a guerras de movimientos más rápidos, más impredecibles. Además, el peso logístico de la balista, su transporte, ensamblaje y mantenimiento, empezó a ser un problema en un ejército cada vez más presionado por recursos limitados. Los conflictos con pueblos como los godos, vándalos o hunos requerían velocidad, flexibilidad, unidades pequeñas capaces de reaccionar sin depender de maquinaria pesada. Fue entonces cuando emergieron nuevas armas, herederas pero distintas. La balista dio paso al escorpio, más pequeño y manejable, y con el tiempo a invenciones medievales como la ballesta o el trabuquete.
A pesar de su sofisticación, la balista no podía competir con la simplicidad de la ballesta o el poder destructivo masivo de los nuevos ingenios medievales. Y sin embargo, su legado sobrevivió. Los tratados de ingeniería militar, como los de Vitruvio o Vegetio, conservaron sus proporciones, sus secretos de tensión, sus principios matemáticos. En muchos sentidos, la balista nunca desapareció del todo. Vivió transformada, oculta bajo otras formas, como un eslabón brillante en la larga cadena de la artillería humana. En los siglos posteriores, ingenieros bizantinos e incluso árabes estudiaron y reutilizaron sus mecanismos, su espíritu, la combinación de ciencia, precisión y terror, continuó inspirando cada nueva máquina diseñada para someter desde la distancia. Y así, un día, se disparó la última balista romana, tal vez en un bastión olvidado del Danubio, tal vez en una escaramuza contra un enemigo del que no se conserva nombre. Pero su historia no acabó ahí. Durante siglos, el conocimiento de la balista quedó enterrado bajo ruinas y pergaminos polvorientos. Su legado era admirado, pero mal comprendido. No fue hasta tiempos recientes que historiadores, arqueólogos e ingenieros decidieron resucitar al gigante dormido. Y lo que descubrieron fue asombroso. Los tratados de autores clásicos como Vitruvio o Herón de Alejandría ofrecían descripciones técnicas, pero fragmentarias. Aún así, con paciencia, equipos de investigación lograron reconstruir réplicas funcionales de balistas romanas, combinando evidencia arqueológica con tecnología moderna. Los resultados no solo confirmaron las fuentes antiguas, las superaron en detalle. Al probar estas máquinas en campo abierto, se demostró que podían lanzar proyectiles de hasta 2 kilogramos a más de 300 metros, con una velocidad de impacto superior a los 100 km/h. Algunos pernos atravesaban planchas de metal, recreando con fidelidad los efectos que los cronistas romanos describieron: penetración, precisión y terror silencioso. Pero quizás el mayor descubrimiento no fue físico, sino conceptual. La balista no era solo una máquina de guerra, era una manifestación del pensamiento romano. Su diseño implicaba cálculo exacto, comprensión de materiales, dominio de la mecánica. No se improvisaba una balista, se pensaba, se perfeccionaba. A través de estas reconstrucciones, los investigadores también notaron algo más. Cada parte tenía un propósito claro. Las dimensiones no eran arbitrarias, sino optimizadas según principios geométricos. La guía de lanzamiento, el canalis, el tipo de cuerda usada en la torsión, el grosor del perno, todo obedecía a una lógica ingenieril que, siglos antes del Renacimiento, ya había florecido en Roma. Hoy, varias réplicas de balistas operativas pueden verse en museos y campos de pruebas en Europa. Universidades como la de Newcastle o equipos de arqueología experimental en Alemania han llevado estos ensayos al detalle más extremo. El veredicto es claro: los romanos sabían exactamente lo que hacían. Así, al mirar una balista reconstruida, no vemos solo madera y cuerdas tensadas, vemos el eco de un imperio que transformó la ciencia en arma y la precisión en poder. Porque mientras muchas civilizaciones usaron la fuerza, Roma entendió que en la guerra, ganar no era golpear más fuerte, sino más lejos y con mayor cálculo. Y esa idea, más que el hierro, es lo que aún perdura.